Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a CryptoGamer. Mi nombre es Javier y este es tu canal de juegos NFT. Hoy vamos a hablar de Zombie Coin, un juego de la cadena de Wax, con digamos, ambientado en el mundo del zombie, que en su larga trayectoria viene ahora con una profunda actualización que nos va a hacer mucho más entretenido y apasionante este juego. Si te interesa, no te muevas, que empezamos. Bueno, pues vamos a empezar ya a hablar de Zombie Coin. Zombie Coin es un juego típico de exploración, de farmeo, donde vas a hacer una serie de actividades, llámense las que sean. Con ello vas a conseguir una serie de recursos. Con esos recursos puedes cambiarlo o bien por tokens o bien puedes ir a craftear y conseguir otra serie de elementos, de NFTs dentro del juego, que te van a hacer de mucha utilidad y que además te van a permitir ir creciendo y evolucionando también dentro del juego, para que a la vez así puedas ir consiguiendo mayores recursos, mayores tokens, y cada vez se haga digamos, bueno, pues más entretenido, más jugoso también, lógicamente, el jugar a Zombie Coin. El interés que tengo en este juego es porque me ha parecido muy entretenido, renovado. Me parece las personas con las que he hablado del proyecto bastante serias. Y creo que es un jueguecito a tenerlo muy en cuenta. Es un juego, no es nuevo, es un juego que viene ya de hace un tiempo, pero se ha ido remodelando, se ha ido adaptando, y creo que está ahora mismo en un momento bastante interesante para tenerlo en cuenta, para meterlo dentro de nuestra agenda de juegos preferidos. Vamos a hacer diferentes vídeos. El primero, lo que voy a tratar es de enseñaros un poco cómo es el funcionamiento y la parte más básica, y ya después iremos viendo el resto de posibilidades que nos trae Zombie Coin. Como siempre os digo, si os gustan los contenidos que traigo al canal, pues suscribiros, le dais un like, por supuesto activéis las notificaciones para no perderos nada de nada, y bueno, pues dejaros algún comentario en la descripción, que siempre se agradece. Dicho esto, vamos a empezar a ver de qué trata Zombie Coin. Bueno, lo primero que vemos, para no perderos dentro de lo que sería el panel, vemos en esta zona izquierda, aquí tenemos un desplegable que nos da lo que sería nuestra wallet y nos habla de los tokens que tenemos. Aquí nos aparece el Zombie Coin, digamos lo que es la moneda in-game, que es además también la tenemos con la que podemos tradear perfectamente. Tenemos la de la madera, la ZBW. Esta es la que vamos a ir recolectando cuando hagamos la tarea del chop, la tarea de ir talando el árbol. Después tenemos esta verde, que es la de la comida, la ZBF, la Food. Esta la vamos a ir, bueno, pues es la que vamos a gastar para poder desarrollar nuestras acciones, ¿vale? Para hacer nuestros trabajos. Y después nos aparece también lo que es cuánta cantidad de wax tenemos en nuestra wallet. Aquí aparece, bueno, pues otra serie de mandos, y el más interesante sin duda sería el del inventario, donde nos van a aparecer cuáles son nuestros personajes, nuestros caracteres. Esta primera parte creo que es importante, porque en función de los personajes que tengamos vamos a poder ir empezando a hacer una u otra actividad. Necesitaremos un ciudadano de la villa, un villager, que es el que nos va a permitir, bueno, pues hacer el chop, lo que va a ser esa primera, la tala de los árboles. Después tenemos al Zombie Miner, que es el que nos permitiría ir a minar a las minas que hay en el juego, que ya veremos un poco lo interesante de esa opción, porque tiene unos muy generosos incentivos, tanto para el que la tiene como para el que la trabaja. Y después tenemos el explorador. Tanto unos como otros los podemos tener tanto en hombre o mujer, ¿vale? Son los personajes, los hay de diferentes, aunque los personajes en sí no varían, el NFT del personaje no varía, no tiene incidencia directa en nuestra labor. Una vez que vemos cuáles son los tipos de personajes, vamos a ver cuáles son las herramientas. Las herramientas son, lógicamente, lo que vamos a necesitar para que con nuestro personaje podamos ejecutar alguna de esas acciones, que a la vez nos van a dar ya pues algunas recompensas. Tenemos lo que sería el pico, tenemos la pala y tenemos el hacha. El pico es indudablemente para minar, o sea, es el que va a utilizar el zombie, nuestro zombie miner. Lo que es la pala será la que vamos a utilizar para la exploración, y el hacha es la que vamos a usar para el talado, para talar el árbol. Esas tres son las herramientas que vamos a necesitar si queremos desarrollar las tres funciones, ¿vale? No son todas necesarias, y os voy a explicar una a una en qué consiste. Dentro de lo que sería también nuestros ítems de exploración, vamos a ver cuáles son los diferentes ítems que podemos estar recopilando cuando hacemos
la exploración, ¿vale? En el caso del hacha, cuando usamos el talado, solamente vamos a conseguir monedas o de una forma esporádica podemos conseguir también un material que es una pieza de metal, que es la que nos va a hacer falta para craftear nuestra primera herramienta, y es esta, el steel, ¿vale? El acero ese es el que nos va a hacer falta para ese crafteo que vamos a poder desarrollar. Vamos a ver lo que sería la primera de las tareas, que sería la del talado del árbol. Dentro del talado, o dentro de cualquiera de las opciones que tenemos, vemos que nos aparecen tres iconos. Ello significa que el primero de ellos vamos a ejecutar una acción con un coste, en este caso nos tiene un coste de 5 unidades del token de la comida. En el segundo, lo que nos va a permitir es ejecutar, o sea, si tuviéramos una bicicleta, si tuviéramos el NFT bicicleta, nos permitiría hacer dos acciones con el mismo coste y con el mismo tiempo de cooldown, o sea, los mismos minutos de espera para poder hacer de nuevo la acción. Y el tercero, en este caso el patinete, lo que nos permite es hacer directamente de 10 en 10 unidades nuestra acción, con lo cual no tenemos que estar tan pendientes y podemos demorar más en el tiempo la cantidad de veces que lo queremos hacer. Es compatible el patinete con cualquiera de las otras dos actividades, o sea, si tuviéramos las tres, podríamos hacer ejecutar 3 veces nuestra acción. Para ver cómo sería, pues simplemente le vamos a pulsar al patinete para ver en este ejemplo de la multitarea, y vamos a ver que nos da un coste de 50 unidades de comida. Lógicamente son 10 tareas de golpe. Como tenemos un coste de 5 de comida por unidad, pues nos multiplica y es lo que nos da. ¿Qué podemos conseguir? Pues como ya os he dicho, en este caso lo que podemos conseguir cuando hacemos el shop siempre va a ser o la moneda de madera, la ZBW, o también podemos conseguir en un momento dado ese steel, ¿vale? Es una moneda, es una pieza que nos puede dar y que nos va a venir bien, necesaria para además craftear o para vender en el mercado secundario. En este caso, bueno, pues me ha dado 68 de la moneda madera. Ahora os voy a enseñar en Alcor para que veáis un poco cómo están los coins y veáis además qué tal de rentable nos resulta esta opción. Bueno, si nos vamos a Alcor, como todos sabéis, es nuestro exchange favorito dentro de la cadena de Wax, vemos aquí estos tres tokens, el coin, el good y el food. Serían los tres con los que vamos a trabajar. Recordad que gastamos 5 del ZBF para conseguir la cantidad que sea necesaria del ZBW. O sea, vamos a gastar comida para conseguir madera. Aquí veis el coste a cuánto se está vendiendo, 0,0038, ¿vale? Ese sería el coste que tendríamos, 0,038. Gastamos 5 unidades de ese y si nos venimos aquí está a 0,006. O sea, el coste de la madera ahora mismo está aproximadamente un 20-30% más, con lo cual si simplemente consiguiendo la misma cantidad de madera que hemos utilizado de la comida, ya estaríamos generando beneficio. Lo voy a demostrar aquí. Hemos gastado 50 unidades de comida y me ha dado 68 de madera, con lo cual ha sido totalmente beneficiosa nuestra nuestra ejecución del hacha, de haber talado el árbol. Ya os digo que esto es aleatorio, no siempre funciona igual, y vamos a hacer la prueba con el de una unidad, ¿vale? Nos va a costar 5 de comida. Bueno, vamos a ver cuánto nos daría en la primera opción, la opción de hacer una sola acción de golpe, ¿vale? Vemos que nos pide estos 5, aceptamos nuestra operación y nos va a dar, en este caso, 8 unidades de la de madera, con lo cual también ha sido rentable nuestra operación de podar, ¿vale? Como veis, nos salen unos contadores, 2 minutos en el caso del hacha o de la bicicleta, que tienen ese cooldown de esos 2 minutos para poder volver a ejecutarlo, y de 1 hora en el patinete en el caso de multiplicarlo por 10, con lo cual, bueno, pues siempre, lógicamente, va a ser mucho más relajado el poder hacerlo cada hora que no cada 2 minutos. Este es en el caso, como os digo, de la poda. Vamos a ver el caso de la exploración. La exploración
De igual manera, lo que nos vamos a poder encontrar son diferentes artículos, ¿vale? Ahora vamos a ver cuáles son los artículos NFTs que son los propios que nos van a hacer falta. Fundamentalmente lo que nos vamos a tocar pues, van a ser botas, van a ser botellas de cristal roto, van a ser también piedras. Con esos son NFTs que vamos a poder craftear para conseguir, digamos, otros NFTs más necesarios, bien pues para ponerlos a la venta o bien para seguir construyendo nuestro siguiente paso, que va a ser tener una tierra, una land y poder tener una casa, una granja, donde también tener mascotas y poder ejecutar muchas más funciones dentro del juego, que ya veremos en próximos episodios del vídeo. Ya os digo que este es el primero, va a ser, no quiero que sean vídeos muy largos para que no se os hagan pesados y entendáis básicamente el principio del juego, que es donde estamos ahora mismo. Vamos a la exploración y de igual manera volvemos a darle. En este caso, en vez de 5, nos cuestan 10 unidades de comida, que es la que estamos generando de la otra manera cuando estamos con el shop, ¿vale? Porque lo que vamos haciendo es de una manera digamos generando un tokens, con ese otro token lo cambiamos, conseguimos más cantidad del primero y así vamos manteniendo siempre la dinámica de no necesitar hacer una reinversión de nuestra wallet, sino que simplemente con lo que vamos a ir generando dentro del juego in-game vamos a poder seguir creciendo, vamos a poder seguir jugando sin necesidad de ir haciendo aportaciones extras. Aquí vemos lo que he cogido, que ha sido una bota, ¿vale? Ya os digo que en la exploración podemos conseguir eso, o lo que sería, digamos, el tope, el premio gordo que nos puede tocar en estas exploraciones serían, digamos, una mina, ¿vale? Estas minas, que sería la tercera opción que nos queda por ver dentro de lo que sería la ejecución básica del juego. Las minas, puede haber minas pequeñas, minas medianas o minas grandes, y esas minas tienen una peculiaridad. Ahí nos puede tocar dinero, nos puede tocar diferentes cosas. El coste sí tiene un coste adicional, no solo tiene el coste, como vais a ver aquí, de la comida, de la food, sino que tiene un coste adicional de $0.20 de fee, ¿vale? O sea, es un coste fijo que nos va a quitar de nuestra wallet en Wax. Ojo a esto, ¿vale? Para que no se os vaya a llevar ningún susto. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues el tema es de la siguiente manera. Las minas generan una cantidad de dinero con el límite de minados que tienen, límite de usos que tienen. Si veis esta primera de aquí, que no sé, ahora os la voy a ampliar para que lo veáis de mejor manera, esta tiene 745 de 1000. Cuando llega a 0, hay un premio fijo que da el juego al dueño de esa mina, ¿vale? Vamos a ver ahora mismo cuáles serían los premios. Vale, aquí lo tenéis, las minas abiertas y ese sorteo a los propietarios de las minas, que se hace pues en base a ese coste que vamos pagando todos los jugadores de los 20 centavos de dólar. Dice que hay 3 tipos de propietarios, ¿vale? Hay 3 tipos de fee. La pequeña serían $40 en Wax, más más un propietario de mina pequeña, ¿vale? Después tienes $200 en Wax y 700 para la mina grande. Por eso es lógico y es normal que el que quiera ir desgastando esa mina, para ir consiguiendo también lógicamente sus premios, tiene también que tener bueno, pues esa serie de premios o esa posibilidad de conseguir eso, ¿vale? Aquí veis que bueno, pues hay una serie en el Discord donde se van a chequear esos sorteos que se van haciendo con los propietarios de todas esas minas, que es donde se va consiguiendo, ¿vale? Dice aquí que se recibirá una oferta de trato para una vez que haya desplegado la mina, o a los certificados, a los propietarios de certificados de minas. Pero ya os digo que eso lo podríamos ver en otra fase. Ahora a mí lo que me interesa es enseñaros lo que tenemos en esa tercera opción, ¿vale? Podemos ir a ejecutar el minado o bien en una mina pequeña, en una mina mediana o en una mina grande. Si os dais cuenta, en todas el coste sigue siendo exactamente el mismo, no varía el coste para el jugador donde mine, ¿vale? Lo que va a variar lógicamente es lo que va a percibir el dueño de esa mina, lógicamente cuando la mina ya se agota y ha perdido, con lo cual el que está en ese rol pues tiene la posibilidad de ganar, bueno, pues hasta esos $700 en el caso de ser propietario de una de las minas grandes. Por eso es tan importante que el juego se sustente. Vamos a tener esto en cuenta: si el juego no produce por parte de los jugadores, esto es una especie de rifa, la cantidad de la economía necesaria para soportarlo, al final nos va a pasar lo que está pasando con muchos otros juegos que no duran, que se van
acaban. Hay quien le llega, le saca, lo explota al máximo en pocos días y dejamos de poder disfrutar. O los que llegamos más tarde vemos como ya no sirve absolutamente de nada. Eso es lo bueno que yo le he visto a Zombie Coin. Por eso me gusta cómo funciona Zombie Coin. Y para nada entendáis en mis palabras una recomendación de inversión. Es simplemente un parecer sobre un juego. Bueno, tiene una cosa que está muy bien dentro del juego, que es el iconito este de ayuda que vemos arriba a la derecha en la pantalla, y lo que nos da es un resumen muy escueto pero clarificador sobre cada una de las opciones. Si nos vamos a la parte de minado, nos dice que hay tres tipos de tareas de minado. Los zombies, eso sí, tenemos que tener un zombie miner, ¿vale? No vale, no podemos hacerlo si no tenemos ese personaje. Es un va a poder encontrar entre el token entre 0 y 10 de la Z de la ZBC, o sea, de lo que es la coin directamente del juego, hasta bueno, pues ahí veis la cantidad que serían hasta 1000, ¿vale? Y además pueden encontrar ítems especiales. Ya pueden ser anillos, brazaletes, joyas, hasta una tiara, ¿vale? O una piedra preciosa, esmeralda o rubí o zafiro o diamante. O sea, esos son esos premios especiales, y por ello que tengan un coste adicional, como es normal, de ese 0,20 dólar, de centavo de dólar, para poder ejecutar esta acción, ¿vale? No sería normal que simplemente con el token interno pudiéramos llegar a observar esto, ¿vale? El minado regular, como ya os digo, siempre pasa, tiene el minero, puede ser cualquiera de los dos, ¿vale? Se paga en wax, y los 5 de ZBF, como ya os he dicho, 2 minutos. En el segundo, teniendo la bicicleta o el pico, como nos aparece, conseguimos poder 2 minados en el mismo tiempo, también con ese mismo cooldown de los 2 minutos, o en el caso de tener la posibilidad de hacer el mega, para ello sí van a necesitar el zombie y además un pico y un juego completo de ítem especial. O sea, van a necesitar el anillo, ¿vale? Todo ello tiene un coste de 1,80 que se va a pagar en dólares, en wax, ¿vale? Y 50 ZBF. Ese sí va a tener una cooldown sobre media hora, ¿vale? No es como la otra, esta se hace menos, pero lógicamente tiene un coste mayor de dólar, de centavos de dólar para poder jugarlo, porque lógicamente también, digamos, es un mega, es un proceso especial el que estamos haciendo con este tipo de minado. Bueno, ya para terminar os voy a enseñar lo que sería el otro icono que tenemos aquí abajo, el Shane Shop, o sea, lo que sería la tienda, donde vamos a poder hacer el intercambio. Bien, bueno, pues de nuestro token, el ZBC, lo podemos pasar a wax directamente. Podemos hacer intercambio de materiales, de esos ítems especiales de madera, que es el otro tipo que tenemos aquí, que podremos ir minteándolo para ir intercambiándolo, ¿vale? Esto va a depender todo de los ítems que tengamos, ¿vale? O en el caso de las herramientas. Después tenemos la opción de la tienda. Aquí en la tienda lo que nos aparecen son estos certificados, ¿vale? Son pruebas de certificado de depósito, certificado de usuario o certificado de propietarios. Y el más interesante, que sería el del crafteo. Aquí es donde todo eso que estamos recolectando, todo eso que estamos recogiendo en nuestro bien o en nuestras exploraciones, que es fundamentalmente el talado y la exploración, los dos, digamos, los dos mínimos que deberíamos de poder empezar a trabajar para empezar a generar los recursos necesarios y a ir creciendo. Aquí vemos qué es lo que queremos y nos aparecen, bueno, pues si queremos construir un pico, bueno, pues lo que vamos a necesitar, perdón, un hacha, lo que vamos a necesitar para crear el hacha va a ser una cantidad de los tokens más una piedra de acero de steel, ¿vale? Recordar que el steel lo podemos encontrar con el talado, o si no, comprarlo en el mercado secundario. Ello, una vez que craftemos, nos va a dar un hacha, y ya con ese hacha pues nos vamos a talar, ¿vale? Digamos que esta es la dinámica un poco del juego de Zombie Coin. Es un juego, a mi gusto, entretenido, está bien trabajado, tiene unos gráficos muy simpáticos, muy de dibujitos, para nada tiene nada que ver con otros juegos de zombies, que estamos buscando otro tipo de mercado, otro tipo de cliente, otro tipo de jugador. En este es un juego, bueno, pues basado sobre todo en la exploración, en la suerte también, y después en cómo vayamos combinando nuestras fichas, nuestras figuras, nuestros recursos que vayamos encontrando en el juego para ir así evolucionando. Espero que os haya gustado el contenido de este primer vídeo.
Si es así, pues por supuesto os agradeceré mucho un like, que os suscribáis al canal como siempre os digo, que activéis las notificaciones y que por favor me dejéis un comentario, si puede ser positivo, pues mucho mejor. No dejéis de visitar el resto de nuestras redes, todo ello lo vamos a dejar en las descripciones del vídeo para que podáis seguir tanto el canal de Discord de CryptoGamer como el de Zombie Coin. Dicho esto, nada más, y si me decís suficientes cosas interesantes en el vídeo, preparamos el segundo episodio para que veáis un poquito más allá qué es lo que se puede hacer con todas esas piezas que nos vamos a poder ir encontrando dentro del mundo de Zombie Coin. Así que nada más y nos vemos en el siguiente vídeo.